Muy buenos días para todos, un placer saludarlos. Bienvenidos a este espacio de webinar organizado por Grupo OET entre el riesgo y la seguridad en el transporte de carga, puntos claves para entender lo que está ocurriendo en el sur del país y su impacto en el transporte logístico. En este momento estamos finalizando la configuración para dar acceso a las personas que se unen hoy a este webinar. Les agradecemos 2 minutos de paciencia y estaremos dando inicio a este espacio de conversación. Hemos preparado un panel de lujo y en pronto estaremos iniciando. Buenos días para todos, un gusto saludar a todos los que se conectan a esta hora a este webinar organizado por Grupo OET. Seguimos dando acceso a las personas que se unen para escuchar el conversatorio entre riesgo y la seguridad en el transporte de carga. Les pedimos 1 minuto más, finalizan, ya tenemos más de 50 personas conectadas y hemos dado inicio a nuestra transmisión vía YouTube para que puedan compartir con sus contactos a otras personas que puedan tener interés en esta presentación. A las 9:05 de la mañana daremos inicio formal a nuestra conversación mientras terminamos de dar acceso a todos los participantes. Gracias por su tiempo.
Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este webinar entre el riesgo y la seguridad en el transporte de carga, puntos claves para entender lo que está ocurriendo en el sur del país y su impacto en el transporte logístico. Mi nombre es Ricardo Gaviria, soy el moderador que estará acompañando este espacio de conversación en el que estaremos discutiendo la situación por la cual atraviesa Colombia en este momento y específicamente por la situación del sur del país, el impacto que esa situación de seguridad tiene para el transporte logístico y cómo desde Grupo OET se presentan recomendaciones que pueden ser adoptadas por los distintos actores del ecosistema para mejorar la operación y garantizar que todos cumplan con las expectativas de su proceso corporativo y comercial. El panel de lujo está conformado por 3 expertos en la materia. Primero le daremos paso al teniente coronel en retiro Luis Fernando Herrera Padilla, quien nos estará hablando de la visión que tiene el contexto de seguridad del país. Luego le daremos la palabra a Norman Mora Guevara, que es el gerente de desarrollo de negocios de Grupo OET. Y finalmente Juan Gabriel Casallas Fuquen, quien es el líder del programa de asistencia logística en CAS, estará entregando unas recomendaciones de buenas prácticas que pueden ser adoptados por todos. En este momento contamos con la participación de más de 65 personas que se han unido a este conversatorio. A todos ustedes les damos las gracias por reservar su agenda y permitirnos llegar con los mensajes que tenemos para compartir. Igualmente, estamos en transmisión en directo vía canal de YouTube de Grupo OET, en donde otros contactos puedan acceder a la información que estaremos compartiendo el día de hoy. Al final de la presentación de Juan Gabriel Casallas, abriremos espacios para preguntas o inquietudes que tengan sobre los temas que se aborden, y para eso los invitamos o bien dejar esas preguntas planteadas en el chat dispuesto en esta plataforma de Teams, o levantar su mano para que puedan hacer la intervención y abriremos los micrófonos acorde a ese orden de preguntas que se vayan presentando. Entremos entonces en materia. Para mí es un gusto saludar en la mañana de hoy al teniente coronel en retiro Luis Fernando Herrera Padilla, oficial en uso de buen retiro de la Armada Nacional de Colombia, institución en la que sirvió durante 22 años como integrante del Cuerpo de Infantería Marina. A lo largo de su trayectoria profesional, ha liderado procesos operacionales y administrativos estratégicos en escenarios de alta complejidad orientados a la protección de activos estratégicos, la mitigación del riesgo y el fortalecimiento institucional, consolidando una visión integral de la seguridad tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. Es administrador de empresas, especialista en política y estrategia marítima de la Escuela Naval Almirante Padilla y especialista en inteligencia y contrainteligencia militar. Cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto y actualmente es candidato a magíster en Gestión del Riesgo y Desarrollo. Adicionalmente está certificado como auditor interno BASC y culminó estudios de posgrado en docencia universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana. Coronel, para nosotros es un placer tenerlo acá. Gracias por su servicio. El micrófono es suyo. Muchas gracias, Ricardo, por esa presentación tan generosa. Muchas gracias y buenos días para todos. En nombre del Grupo ET, quiero agradecer su presencia aquí y darles la bienvenida nuevamente a esta sesión. Me agrada mucho ver que el nivel de esta audiencia hace que este espacio tenga un valor muy particular. Y más cuando quienes escuchan un análisis de riesgo son exactamente las personas que toman las decisiones sobre él, ya que la conversación deja de ser informativa y pues ya se convierte en estratégica. Lo que vamos a ver en esta presentación es el tipo de análisis que se construye cuando se cruzan fuentes de información que normalmente no se leen juntas. Información que existe, que es pública, pero que dispersa no dice nada. Pero cuando la concentramos, dice absolutamente todo. Voy a permitirme entonces compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor, la vemos sin problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a escuchar
son datos verificados, análisis aplicado y recomendaciones concretas para cada uno de ustedes, dependiendo del rol que ocupan en la cadena de suministros. La presentación la estructuré en 5 secciones. En primera instancia, el contexto nacional, que explica el por qué el Cauca llegó donde llegó. Posteriormente, iremos a la anatomía del conflicto, que incluye el territorio visto desde 2 perspectivas. Las causas profundas que estamos viviendo en el departamento, siguiendo de un impacto económico sobre la cadena logística y quién lo está absorbiendo, pasando a unas recomendaciones estratégicas para cada uno de los actores y finalmente unas conclusiones. Son 5 secciones con un único propósito y es que salgamos de aquí con una comprensión muy clara y con unos criterios muy sólidos para poder actuar. Antes de entrar en el Cauca, es necesario entender el país en el que el departamento existe, porque lo que pasa allá no es un fenómeno aislado, es una expresión más grave de una tendencia nacional. Y esa tendencia tiene nombre, tiene cifras y tiene una política que no funcionó como se esperaba. Los números que ven en la parte superior de esta diapositiva no son proyecciones ni estimaciones. Son registros oficiales del Ministerio de Defensa, del informe ACAM, que es el informe del análisis de las capacidades críticas de la amenaza, los registros oficiales del ACNUR y la Fundación Ideas para la Paz. Mencionado esto, vemos que en el primer semestre del año 2025 cerró con 6.642 homicidios en Colombia, un 3% más que el mismo periodo del año anterior. Los secuestros subieron un 12% y el Cauca específicamente, la Fundación Ideas para la Paz documentó 175 ataques de grupos armados durante el 2025, cifra que supera en un 52% lo registrado el año inmediatamente anterior. Es el nivel más alto en ese departamento en los últimos 15 años. Pero hay un dato que supera todo en relevancia y es una relevancia muy estratégica y son los más de 25.000 combatientes activos en grupos armados organizados a mediados del 2025, con un crecimiento del 45% desde el inicio del actual gobierno. Esto no es un ruido estadístico, esto es una tendencia sostenida que nos dice algo muy claro, y es que los grupos armados en Colombia no se han debilitado. Al contrario, se han fortalecido y si me lo permiten, puedo afirmar que se continúan fortaleciendo. Pero ¿y por qué pasa esto? En la parte inferior de la diapositiva presento una respuesta muy honesta. La paz total tuvo unos logros iniciales que merecen reconocerse. Se abrieron canales de diálogo, la violencia bajó temporalmente en algunas zonas del país y la paz volvió a ser centro del debate nacional. Esos son hechos reales, pero las falencias estructurales terminaron siendo determinantes. La política careció de una estrategia medible y de criterios verificables. Las negociaciones se adelantaron simultáneamente con múltiples actores, varios de ellos sin mando unificado, lo que hizo materialmente imposible poder garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo. Y el resultado fue que mientras el Estado negociaba en las mesas de diálogo, pues los grupos armados se consolidaban en los territorios y ampliaban sus economías ilícitas sobre el terreno. Desde la perspectiva de gestión del riesgo, esto es un caso clásico de subestimación sistemática de la amenaza. Y el Cauca fue el territorio que desafortunadamente pagó el precio más alto por esa subestimación. Con este diagnóstico nacional sobre la mesa y ahora pasamos a entender el territorio ya más puntualmente y lo vamos a hacer en 2 mapas distintos que se complementan porque ninguno es suficiente pues para poderlo entender lo que está pasando en el Cauca. De esta manera entramos a la segunda sección que es el corazón analítico de esta presentación. Primero, y como se los mencioné anteriormente, vamos a ver el territorio a través de 2 mapas que se leen juntos y que se explican mutuamente. Después vamos a responder la pregunta que muchos de nosotros nos hemos formulado, nos estamos formulando, y es ¿por qué el Cauca llegó hasta aquí? Luego conoceremos los actores que delinquen sobre ese territorio y cerraremos esta sección con la cronología de los hechos más graves presentados en el Cauca.
Este primer mapa fue elaborado sobre una imagen satelital del departamento que quiero que por favor la lean en 3 capas. La primera es la línea naranja que recorre el territorio de norte a sur, que es la carretera panamericana, el corredor que une a Cali con Popayán y de ahí a Pasto. Por ahí pasa o circula el 97% de la carga del suroccidente colombiano y es la arteria logística de la región y hoy es también la ruta más peligrosa para el transporte de carga de todo el país. La segunda capa son las zonas coloreadas sobre el terreno real. Cada color es el área de influencia de un grupo armado diferente. Noten su extensión. No es o no son áreas pequeñas al margen del departamento. Cubren la mayor parte del territorio y la Panamericana las atraviesa sin posibilidad de desvío. Un camión que sale desde Cali hacia Pasto transita inevitablemente a través de las múltiples zonas de control armado. Y la tercera capa son los triángulos rojos de los incidentes críticos georreferenciados más graves. El de Cajibío, que podemos ver ahí en el centro de la diapositiva, ocurrido el 25 de abril del 2026. El de Santander de Quilichao, el robo de 17 vehículos en enero del 2026. Y el del extremo norte, los vehículos bomba de agosto del 2025 en Cali. Este mapa nos dice quién controla el territorio y dónde han ocurrido los hechos más graves, pero no nos dice por qué ese control tiene tanto valor económico para las estructuras o los grupos armados. Y para eso necesitamos el segundo mapa que les presento a continuación. Este segundo mapa, elaborado por Inside Crime con datos de campo verificados por la Unidad de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito a enero del 2026, es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué vale la pena controlar ese territorio? Observen los colores verdes del fondo antes de cualquier otra cosa. Representan la densidad de cultivos de coca por hectárea en cada municipio del Cauca. Las zonas más oscuras superan las 8.000 hectáreas y están precisamente en el occidente del departamento, donde se encuentra el Plateado, López de Micay y el Cañón del Micay. Exactamente donde el primer mapa que observamos mostraba la mayor concentración de grupos armados. La coincidencia no existe. Los grupos están donde está la coca, porque la coca es el negocio y la coca tiene que salir hacia los puertos del Pacífico por algún corredor. Y ese corredor es la Panamericana. Ahora fíjense en las siglas sobre este mapa, cómo se encuentra establecido cada uno de los frentes en el territorio. El frente Jaime Martínez, que está concentrado sobre el corredor desde Santander de Quilichao hasta Popayán. El frente de Dagoberto Ramos, posicionado en el norte y nororiente del departamento. El frente Carlos Patiño, posicionado en el centro y la parte sur. Y el frente Andrés Patiño, bueno, también al sur. Y el frente 30 Rafael Aguilera en la zona costera. Pero también se encuentra el ELN. Y el ELN compitiendo con todos ellos por el control de los mismos municipios, de los mismos corredores y de las mismas rentas. Y si vemos los iconos de minería, estos complementan el argumento, ya que donde hay oro, hay control armado. Donde hay control armado, hay extorsión. Y donde hay extorsión, cualquier empresa que opere en este corredor está totalmente expuesta. Leídos juntos estos dos mapas nos dicen algo fundamental para la toma de decisiones. Y es que la violencia en el Cauca no es arbitraria ni es caótica. Es el resultado de una disputa racional, sostenida y muy bien financiada por el control de economías extraordinariamente rentables. Y esa comprensión cambia completamente la manera en que hay que pensar en la gestión del riesgo en este territorio. Porque si la violencia tiene lógica económica, también tiene predictibilidad. Y lo que podemos predecir, pues lo podemos gestionar. Ahora bien, ¿cómo se llega hasta este punto? ¿Por qué el Cauca específicamente y por qué con esta intensidad? Lo que acabamos de ver en los dos mapas es la fotografía del presente. Lo que esta diapositiva nos agrega es el álbum completo. ¿Cómo se llegó hasta aquí?
década por década, decisión por decisión, omisión por omisión. La respuesta no está en un solo factor, está en 6 causas estructurales que fueron acumulándose hasta producir un estallido que estamos viviendo hoy. Todo empieza con la ausencia histórica del Estado en el territorio. El Cauca ha carecido durante décadas de la presencia estatal efectiva, más allá estrictamente de lo militar. Sin instituciones sólidas, sin servicios básicos, sin desarrollo productivo, las comunidades campesinas e indígenas quedaron a la merced de quien llegara a llenar esos vacíos con recursos y con organización, y quienes llegaron fueron los grupos armados. En ese sentido, la Comisión de la Verdad fue precisa al respecto, y es que la presencia del Estado no es sinónimo de la presencia militar, no es la bota del soldado la que da la presencia del Estado en el territorio. Y fue sobre esa ausencia que creció desde los años 90 la economía cocalera que acabamos de ver en el segundo mapa. Las políticas de apertura económica de esa época destruyeron la pequeña agricultura campesina y competir con productos importados se volvió imposible. Y la coca llegó a este territorio como alternativa de subsistencia para miles de familias sin otra opción. Hoy Colombia concentra el 67% de cultivos de coca del mundo, según la ONU. Y el Cauca, con los tonos más oscuros que vimos sobre el mapa, en el plateado y en el cañón del Micay, es uno de sus epicentros. Una economía arraigada no se erradica desplazándola o reemplazándola. Cuando en 2016 se firmó el acuerdo de paz, hubo una ventana de oportunidad, pero la implementación incompleta de este acuerdo dejó vacíos de poder que las disidencias y el ELN comenzaron a ocupar a partir del 2018 aproximadamente. Exactamente en los territorios donde el Estado pues, no logró consolidar su presencia. La Fundación Ideas para la Paz registra más de 600 ataques en Cauca y Valle del Cauca entre 2022 y el 2026. Sobre esa base ya deteriorada llegó la paz total, que en la práctica les dio tiempo a los grupos para crecer y no para el Estado. Los ceses al fuego que se programaron fueron usados como ventanas de reorganización y de expansión de corredores sin estrategia de verificación ni mecanismos coercitivos que pudiesen impedirlo. El resultado de todo esto es el bloque occidental del Estado Mayor Central, que vimos distribuidos municipio por municipio en el primer mapa. Más de 2.650 integrantes, 11 frentes, drones con explosivos, artefactos explosivos de alta sofisticación, inhibidores de señal de GPS y vehículos bomba. Esto ya no es una insurgencia dispersa, esto es una organización criminal con capacidades militares reales y crecientes. Y todo esto se sostiene por el círculo vicioso que cierra el análisis y que también está representado en el segundo mapa. Y es que la inseguridad ahuyenta la inversión, los servicios y el mismo Estado. Eso profundiza la pobreza y la dependencia de economías ilegales que financian más violencia, que generan más inseguridad. El Cauca lleva décadas atrapados en ese círculo sin que ninguna política haya roto integralmente. Entender estas causas no es un ejercicio académico, es lo que nos permite anticiparnos si el escenario va a mejorar o a deteriorarse y tomar decisiones sobre operaciones y coberturas basados en análisis y no en esperanzas. Ahora pongámosle nombre y cara a quienes delinquen en ese territorio. En el mapa de Inside Crime vimos todos los frentes distribuidos en el departamento. El mapa satelital, en ese mapa vimos sus zonas de influencia sobre el terreno real. Ahora pongámosles un contexto operacional. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo delinque? ¿Y qué significa eso para el sector logístico? La estructura más relevante para el sector logístico es el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del Estado Mayor Central bajo el mando operativo de alias Marlon y la dirección estratégica de Iván Mordisco. Como se apreciaba en el segundo mapa,
aparecen desde Santander de Quilichao hasta Popayán, y la zona roja, que es la más extensa en el mapa satelital, precisamente sobre el eje de la Panamericana. Son los responsables de Cajibío, los vehículos bomba en agosto del 2025 y la ofensiva de abril del 2026. Los métodos de este frente incluyen retenes ilegales, secuestros express, robos de carga, artefactos explosivos en vías, drones con cargas explosivas, vehículos bomba construidos a partir de camiones de transporte. No es un grupo improvisado. Esta es una estructura con planeamiento, con recursos y con capacidad de acción a escala. Al norte se encuentra la columna Dagoberto Ramos, que se especializa en el control de corredores viales, la extorsión sistemática a empresas transportadoras. Al sur del departamento y centro del departamento vimos cómo está ubicado el Frente Carlos Patiño, que centra su actividad en el hurto organizado de vehículos y las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Y el ELN, que mantiene una disputa permanente con el Estado Mayor Central por el control de la minería ilegal y los corredores de extorsión en el suroccidente y la frontera con Nariño al sur del departamento. Ahora bien, lo que comparten estas estructuras es lo más importante para la gestión del riesgo. Y es que ninguna de estas estructuras persigue objetivos ideológicos. Todas buscan captura económica, controlar el territorio para proteger y expandir sus fuentes de renta ilícita. Son organizaciones de gobernanza criminal. Y eso cambia radicalmente cómo debemos responder el sector privado ante esta amenaza. Ahora veamos qué hechos en concreto sobre el corredor en los últimos años se han presentado hasta esta semana. Esta diapositiva está actualizada con información más relevante en las últimas semanas. Lo presento en secuencia porque la progresión importa tanto como cada evento individual. Lo que vemos no es una serie de incidentes dispersos, sino es una escalada deliberada y continua que se encuentra activa. Todo empieza en agosto del 2025 cuando 2 camiones procedentes del norte de Cali son convertidos en vehículos bomba y detonados frente al batallón Pichinche en Cali, donde desafortunadamente se presentaron 6 muertos y más de 70 heridos. Para el sector privado y para la opinión pública fue un punto de inflexión. Fue el primer indicio de que el Estado Mayor Central había alcanzado una capacidad militar de envergadura. Un mes después, los retenes ilegales se vuelven rutina. En la Panamericana, 10 secuestros express promedio por día. Un corredor que queda efectivamente bajo el control de los grupos armados en horas fuera del rango diurno. En enero del 2026, el Frente Jaime Martínez intercepta 2 tractocamiones tipo Niñera en Santander de Quilichao y roban 17 vehículos nuevos de alta gama, sin que ninguno pudiese ser recuperado. El 25 de abril de 2026, en el sector del túnel de Cajibío, exactamente donde vimos el triángulo rojo en el mapa satelital, ocurre lo que Indepaz catalogó como la masacre número 47 del año y el ataque más grave contra civiles desde el Club El Nogal en el 2003. Un artefacto explosivo detonado mientras que 21 personas permanecían detenidas dentro de sus vehículos en un retén ilegal. 21 muertos con 56 heridos. Además que ese ataque no estuvo solo. En las 48 horas siguientes, el Estado Mayor Central ejecutó al menos 31 ataques adicionales, coordinados en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Eso no fue un evento, eso fue una ofensiva coordinada con el objetivo de saturación y efecto psicológico. Pero la escalada no se detuvo ahí. En la segunda tarjeta, en el color rojo en la parte inferior izquierda, documento lo que vino después. El 28 de abril, un artefacto explosivo improvisado sobre un tractocamión en Santander de Quilichao. El ataque el número 35 de la semana. El 2 de mayo, el ejército desmanteló una fábrica de artefactos explosivos en el Tambo. El 7 de mayo, frustran un posible carro bomba hacia Cali, interceptado en la Panamericana. El 18 de mayo, la masacre número 55 del año en Santander de Quilichao. Y en la última tarjeta tienen
o presento lo que tiene un valor estratégico analítico especial. Y es que entre el 20 de mayo y el 10 de junio, el Estado Mayor Central suspendió sus actividades terroristas contra la fuerza pública por las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo. Ese cese ya venció. La advertencia que quiero dejar muy clara es la siguiente. La relativa calma de las últimas semanas fue circunstancial y vinculada al contexto electoral. No refleja ninguna mejora estructural. De hecho, el 1 de junio, mientras el cese estaba en vigor, el ejército neutralizó en el Tambo 25 artefactos explosivos y un cilindro bomba de 40 kilogramos de pentolita, que las estructuras estaban preparando activamente. Las actividades terroristas del Estado Mayor Central se han reanudado o estaban listas para reanudarse. En la franja inferior de la diapositiva está el financiamiento de todo esto. El narcotráfico, con el plateado como epicentro, el epicentro que vivimos en los tonos más oscuros en el mapa de Inside Crime, la minería ilegal, la extorsión sistemática y el robo organizado de carga. Economías que se retroalimentan y que sostienen la capacidad delincuencial y terrorista de estas estructuras a lo largo del tiempo. Eso es el contexto completo y actualizado en el departamento. Ahora veamos en números concretos lo que todo esto le cuesta al sector al que pertenecemos. Hasta aquí hemos hablado de política, de historia, de cartografía, de hechos concretos. Todo eso era necesario para poder comprender el problema en su verdadera dimensión. Pero ahora llega el momento de hablar de flota, de primas, de fletes, de bloqueos y de la cadena que conecta a cada uno de ustedes con este corredor. Esto es lo que esa violencia que se está presentando en el Cauca le cuesta al negocio, con datos más recientes disponibles. Esta diapositiva incorpora los pronunciamientos más recientes de Colfecar y de Fetrascarga, todos emitidos entre abril y junio del 2026. Las tres cifras rojas en la parte superior son las que más impactan. La primera es la que yo conocemos, 5.230 millones de pesos en pérdidas directas en 48 horas tras Cajibío. Pero hay dos cifras más recientes que la actualizan y la enmarcan en una dimensión aún mayor. El bloqueómetro de Colfecar, que es su sistema de seguimiento de cierres viales, reporta que los primeros 5 meses del 2026, los bloqueos ya acumulan pérdidas superiores a 1.800.000 millones de pesos para el sector. Y la cifra acumulada entre enero del 2023 y abril del 2026 alcanza los 12.400.000 millones de pesos en pérdidas totales para el transporte de carga en Colombia. Colfecar no lo deja en abstracción y menciona que las vías continúan siendo escenario de cierres que golpean el abastecimiento, la industria, las exportaciones, el empleo y la seguridad vial. Cada bloqueo es un delito que no podemos normalizar. El Cauca es hoy el departamento con mayor índice de inseguridad para el transporte de carga en todo Colombia. Y la presidenta del gremio, la doctora Nidia, lo dijo sin ninguna ambigüedad. Ya no hay garantías para prestar el servicio de manera segura. Es la declaración más grave que pueda hacer quien lidera el sector. Y ningún actor en esta conexión la puede ignorar. En la fila inferior complementa el cuadro. 296 bloqueos registrados solamente en el Cauca en los últimos 3 años. El departamento con más cierres viales de toda Colombia. 3.815 vehículos paralizados en el corredor. Los fletes sobre la Panamericana subieron hasta un 60% en cuestión de días. Y la prima de la póliza de todo riesgo para un tractocamión 3S3 venía acumulando un incremento superior al 60% durante todo el año 2025, según datos del Ministerio de Transporte referenciados por ese gremio. En la franja roja del pie de la diapositiva hay dos datos que sintetizan las dos
fuentes activas hoy. Desde el lado gremial, Cauca, número 1 en inseguridad para el transporte, según Colfecar. Desde el lado militar, más de 22.000 hombres y mujeres de la tercera división del ejército desplegados sobre la Panamericana, según el comunicado oficial de junio del 2026. Ahora presten atención al esquema de la cadena de valor, porque aquí es donde el problema deja de ser del transportador y pasa a ser de todos. El 97% de la carga en Colombia circula por carretera. Cuando ese sistema falla, el efecto no se detiene en quien maneja el camión. Se propaga eslabón por eslabón. El generador de carga absorbe sobrecostos de flete hasta el 60% y pierde mercancía. El transportador pierde flota, pierde conductores y en los casos más graves pierde la capacidad de poder operar. El operador logístico acumula incumplimientos y costos de ruta que nadie había presupuestado. El asegurado ve crecer los siniestros con subvaloraciones y exclusiones que nadie había revisado antes. Y la aseguradora registra pérdida técnica, necesita reclasificar el riesgo de todo el corredor y ve cómo el reaseguro se encarece para toda la industria. No hay un solo eslabón en esta cadena que pueda declararse ajeno a este escenario. Y esa comprensión, esa conciencia que el riesgo es compartido, es el punto de partida exacto de las recomendaciones que traemos a continuación. El análisis que acabamos de hacer no tiene valor si no se traduce en acción, pero la acción tiene que ser diferenciada porque el riesgo no le plantea el mismo desafío a quien pone la carga en el camión que a quien suscribe la póliza que la cubre. En las dos diapositivas siguientes vamos a ver o vamos a encontrar unas recomendaciones específicas para cada rol en la cadena. Algunas son operativas, otras son contractuales, otras son actuariales, pero todas son urgentes. Empecemos con los dos actores más directamente expuestos al riesgo físico en la ruta. Para los transportadores y sus gremios, lo ven en su columna izquierda, no son sugerencias ni de buenas prácticas. Son acciones con fundamento normativo directo en el decreto 1609 del 2002 y en la ley 336, con impacto inmediato sobre si una póliza responde o no en caso de un siniestro. La restricción de horarios, circular exclusivamente entre 6 de la mañana y 5 de la tarde, es la condición mínima para operar con algún nivel de control en un corredor donde los retenes nocturnos son sistemáticos. El mismo decreto que exige las planillas de seguimiento al despacho, les están dando la herramienta, úsenla. No como un trámite burocrático, sino como un control operativo real. En materia de tecnología, el GPS con reporte cada 5 minutos y botón de pánico pues ya no es suficiente, ya que estos grupos utilizan inhibidores de frecuencia que anulan los sistemas de canal único y sin redundancia tecnológica quedan incomunicados exactamente en el momento más crítico. El sistema de caravanas con máximo 3 vehículos debe coordinarse con el ejército en los tramos de mayor riesgo. Esa coordinación existe y es operativa con los 22.000 hombres desplegados en el departamento, pero hay que activarla antes del despacho. También está la capacitación de conductores en protocolos ante retenes ilegales, que no es opcional. El conductor es el primer respondiente y debe saber exactamente qué hacer para proteger su vida, la vida del conductor. El plan de ruta documentado con rutas alternas preestablecidas tiene que existir antes de que el camión salga. Y cada incidente tiene que reportarse a Colfecar y a Fedetrascarga, porque la presión gremial organizada y muy bien documentada es lo que ha generado una respuesta institucional. Para los generadores de carga en la columna derecha, parte de corregir el error más frecuente y más costoso, y es creer que el riesgo termina cuando la mercancía sale de la bodega. El valor real de la carga debe declararse en la carta de porte y en la póliza, porque el subaseguramiento es la causa número 1 de indemnizaciones que no alcanzan. Los contratos deben
ser explícitos, escritos. La debida diligencia sobre el transportador debe hacerse antes de contratar. Las rutas deben gestionar según la temporada de riesgo, con disposición real a asumir desvíos cuando el corredor esté en zona roja. Y la inteligencia de riesgo, las alertas tempranas de la Defensoría, el Ministerio de Defensa y la Fundación Ideas para la Paz deben suministrar un insumo para la decisión de despachos de manera sistemática. Para las aseguradoras, lo que está ocurriendo en el Cauca tiene 4 implicaciones directas que no admiten demora. La primera es actuarial. El corredor Panamericana-Cauca ya no puede tratarse con parámetros estándar. Y la prima del tractocamión 3S3, que subió más del 60% en el 2025, los más de 12 billones en pérdidas acumuladas que documenta el bloqueómetro de Colfecar son las señales de mercado que deben entrar de manera estructurada en los modelos de tarifación, no como ajustes puntuales, sino como revisión metodológica de fondo. La segunda es la transparencia contractual. En un entorno donde operan grupos con capacidades militares documentadas, la presencia de más de 22.000 soldados desplegados sobre la vía, las cláusulas de los actos terroristas, guerra y conflicto armado son relevantes hoy. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo de 2025 son documentos oficiales con valor jurídico que soportan esa revisión. Los asegurados tienen derecho a saber exactamente qué cubre su póliza antes del siniestro. La tercera es de rigor técnico en la suscripción. Antes de emitir una cobertura en ruta de alto riesgo, el análisis de la ruta documentado, el plan de contingencia verificable y los protocolos operativos en vigencia deben ser condición, no una formalidad. Y la cuarta es de inteligencia del negocio. Indicadores de siniestralidad por corredor vial con alertas automáticas alimentados con datos reales de la Fundación Ideas para la Paz y del bloqueómetro de Colfecar. Son el insumo y se convierte en la información sectorial de inteligencia actuarial más oportuna. Para los intermediarios, el análisis que acabamos de hacer se vuelve evidente, algo que ya era cierto antes de Cajibío, pero hoy ya no puede ignorarse. En un contexto de riesgo de esta complejidad, limitar el rol a emisor de póliza es una posición que no está a la altura de lo que un cliente necesita. La asesoría proactiva sobre los riesgos del corredor específico, la verificación de sumas aseguradas reales, el canal activo de inteligencia de riesgo para poder actualizar al cliente cuando cambia el nivel de amenaza y el acompañamiento efectivo en la gestión documental de reclamaciones cuando el siniestro ocurre, son parte del servicio, son parte del rol, no es un servicio adicional. El intermediario que hoy se limite a emitir sin asesorar, mañana va a tener un cliente que perdió su carga, una póliza que no respondió como esperaba y una relación que no sobrevivió al siniestro. Todo lo que hemos analizado nos lleva a unas certezas que valen la pena dejar muy claras antes de cerrar. Hemos recorrido en poco más de 25, 30 minutos el contexto nacional, la geografía del conflicto vista desde 2 mapas complementarios, sus causas estructurales acumuladas en décadas, los actores, los hechos hasta el día de hoy, los números actualizados y las acciones concretas para cada uno. Lo que viene ahora no es un resumen de lo ya dicho, es el argumento que conecta lo que vimos y lo que apunta hacia adelante, hacia las decisiones que cada uno de ustedes tiene que tomar. Lo primero que quiero que se lleven de aquí es una certeza sobre el horizonte de tiempo. La relativa calma de las últimas semanas estuvo vinculada a un cese temporal que el propio Estado Mayor Central de las FARC anunció en el contexto de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Ese cese ya venció el 10 de junio, venció ayer.
Y mientras estaba vigente, el 1 de junio el ejército neutralizó 25 artefactos explosivos y un cilindro de 40 kilogramos de pentolita que las estructuras estaban preparando. La tregua fue una pausa, no una mejora. Las operaciones ofensivas se han reanudado. Las causas que generaron la crisis, la ausencia histórica del Estado, la economía cocalera consolidada, los vacíos del posacuerdo, la reconfiguración militar del Estado Mayor Central, siguen intactas. Planifiquen para esta realidad, no para la que se espera que se llegue. Derivado de eso, viene la segunda certeza, que es la dimensión del impacto no es sectorial, sino sistemática. 5.000 millones en 48 horas tras Cajibío. 1.800.000 millones en bloqueos los primeros 5 meses del año 2026. 12.400.000 millones acumulados tras 3 años. Y el 97% de la carga del suroccidente colombiano circulando por un corredor que el propio gremio ya declaró sin garantías de seguridad. Cuando ese corredor se detiene, la economía de la región se detiene con él. Y si el impacto es sistemático, la gestión del riesgo no puede ser siguiendo voluntaria. La norma técnica ISO 31000, la ley 336 y el decreto 1609 establece marcos obligatorios cuyo cumplimiento genera responsabilidades civiles con consecuencias directas sobre las coberturas. En un entorno de riesgo como el Cauca, esa omisión ya dejó de ser un tecnicismo jurídico y se convirtió en una exposición real y cuantificable. De ahí se sigue algo sobre el seguro que vale la pena decir con claridad. Es la última línea de defensa y como tal es indispensable, pero funciona como la última línea de defensa, únicamente cuando las condiciones que lo sostienen están en su lugar. El riesgo correctamente valorado, la suma asegurada real, los protocolos operativos documentados y los horarios cumplidos. Si esas condiciones previas, sin esas condiciones previas, la póliza no puede cumplir la función para la cual fue diseñada. Esa responsabilidad no recae solamente sobre la aseguradora, recae sobre cada eslabón de la cadena. Y el punto final con que quiero cerrar es el siguiente. Y es que ningún actor puede resolver esto solo. Los transportadores necesitan información de inteligencia actualizada. Los generadores necesitan contratos bien estructurados y coberturas reales. Las aseguradoras necesitan datos precisos de siniestralidad, incluyendo el bloqueómetro de Colfecar y los reportes de la tercera división. Los intermediarios necesitan herramientas de asesoría a la altura de la complejidad del riesgo que se presenta. Y todos necesitan que las autoridades respondan con contundencia sobre el territorio. El riesgo que enfrenta esta cadena es compartido, todos los actores que la componen. Y esa es exactamente la razón por la cual las soluciones también tienen que construirse de manera compartida. Con esto cierro mi intervención y agradezco mucho a todos por su atención y por la confianza que me representa estar aquí esta mañana. En la diapositiva tienen sintetizadas las certezas que se llevan los datos de contacto de Grupo ET. Lo que presentamos hoy es un análisis, pero también es el punto de partida de un trabajo que podemos construir juntos para cada una de las organizaciones. El diagnóstico del riesgo específico, revisión de coberturas, diseño de protocolos operativos, función en equipo, y para eso estamos. Los dejo con la idea que orienta toda nuestra manera de trabajar y que resume todo lo conversado el día de hoy. El riesgo compartido requiere soluciones compartidas. Y muchas gracias por su atención. Coronel, muchísimas gracias por esta presentación. Me quedo con 3 ideas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que la radiografía que usted nos presenta perfectamente encaja
en el libro escrito por David Bushnell llamado Colombia, una nación a pesar de sí mismo. Estas son las cifras más recientes que demuestran que Colombia ha logrado sobrevivir a pesar de las dificultades como las que usted plantea, y eso es en buena medida por las instituciones que hacen a Colombia. Desafortunadamente, en la persecución de un sueño llamado paz, hemos encontrado simplemente la resonancia de grupos que tienen su agenda propia y que lejos de cumplir con las expectativas que todos los colombianos tenemos, han reforzado una idea en torno a propósitos que le son ajenos a la mayoría de los colombianos. Y como usted muy bien lo señalaba, la presencia del Estado no se puede reducir exclusivamente a una presencia militar, a ese hombre bota que está allá poniéndole el frente a una situación que cada vez se complica más. Y obviamente esto debe ser analizado en el contexto del marco que nos llama y es en el marco del proceso electoral que tendrá su segunda etapa el próximo 21 de junio. Ahora bien, frente a las cifras que usted plantea, dejo esta reflexión y es que solamente con los bloqueos del año 2026, esa cifra de 1.8 billones de pesos, pues eso es el equivalente a una reforma tributaria. Si bien Colombia está buscando recursos para financiar sus programas sociales, sus programas de educación, sus programas científicos, pues solamente los hechos que estos violentos en el sur del país han generado le costó al país exactamente eso, el equivalente a una reforma tributaria. Y tal vez el último llamado que dejaría antes de darle la palabra a nuestro siguiente panelista es que si bien el contexto se da en la vía panamericana en el sur del país, que afecta la economía de la región, como usted muy bien lo señaló, en verdad el impacto es para absolutamente todos los colombianos, porque se trata de empresas que quieren hacer negocios y que ven dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, dificultades en poder llevar bienes y servicios a regiones que tradicionalmente han estado apartadas y dificultades para quienes desde Bogotá, Cartagena, Medellín, el Oriente, los Santanderes, etcétera, no pueden operar en condiciones de normalidad porque en el Cauca se vive una batalla militar con contexto económico para avanzar en una agenda que, repito, no le es compartida a la mayoría de los colombianos. Muchísimas gracias por ese diagnóstico. Creo que ha quedado muy claro. Dos menciones antes de darle la paso a nuestro siguiente panelista. El primero, vamos a compartir un formato para que por favor evalúen este webinar, nos den sus opiniones. Segundo, agradecer a las más de 90 personas que nos acompañan en este momento en directo en la presentación y a quienes lo hacen desde el canal de YouTube. Y tercero, no olviden que todas las preguntas, inquietudes que puedan surgir a partir de estas presentaciones las podrán plantear al final del foro, bien a través del chat que tenemos en el Teams o levantando su mano. En este momento quiero darle el uso de la palabra a nuestro siguiente panelista, el señor Norman Mora Guevara, economista y especialista en Derecho de Seguros, con experiencia de 37 años en programas de seguros generales, con énfasis en transporte, gerencia de riesgos y suscripción de Marín. Lideró programas de gerencia de riesgos para Allianz Seguros, Mafre Seguros, Equidad Seguros, entre otras, y fue director comercial de Seguros Generales, gerente técnico en Allianz, gerente regional LATAM para CRM Cargo Corp y director CAS de gerencia de riesgos para Grupo OECT. Actualmente gerencia el área de desarrollo de negocios de Grupo OET y le damos las gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Norman, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nutren esta reunión y quienes van a ser nuestros multiplicadores de la información que podamos compartir el día de hoy. El, el dato que nos acaba de ilustrar el coronel nos puede generar cierto temor. Obviamente es un poco dramático el tema de las cifras. Debo confesarles que algunas de estas cifras yo las tenía no tan precisas. El indicador del número de atentados pues en este tiempo, 175 atentados, eso dice mucho de las condiciones que hoy por hoy se están presentando en el Cauca. Pero quiero también una reflexión y es la siguiente: esto no es solo el Cauca, también tenemos una situación de beligerancia no solo latente, evidente, sino que también afecta al transporte en el sector de Arauca, el sector de norte de Santander. No podemos ser
digamos, ciegos frente a esta realidad, que si bien es cierto, debemos de una u otra forma controlar, pues la verdad es que tenemos todos que ser partícipes en concientizarnos acerca del riesgo que esto implica y protegernos desde nuestras propias medidas, así tengamos la protección patrimonial que nos brinda una póliza de seguros, unos esquemas de administración de riesgos, en fin. Voy a compartirles en principio una información que hace, digamos, menciona lo que son las pólizas de seguros y cómo las aseguradoras a través de las pólizas nos pueden respaldar. Entonces, en primera instancia, pues obviamente un contexto de cuál es la póliza, qué coberturas tenemos y en dónde se enmarca la cobertura que precisamente tiende a cubrir las pérdidas sucedidas, en este caso, en los siniestros que se presentan para la carga. Entonces, sin más preámbulos, les quiero mencionar, primer punto, coberturas del seguro de transporte. Es un marco contextual general para que ustedes, digamos, se ambienten en dónde se encuentra cubierta precisamente este tipo de novedades. El producto de transportes, la póliza como tal, contiene dos tipos de coberturas para, en general, una de ellas pues son las básicas y las otras se denominan adicionales. Las básicas, digamos que pueden marcarse dentro de lo que llamamos el riesgo inmerso como tal en el transporte. Uno de ellos es la básica de mercancías y que hace referencia básicamente a cuando tengamos una novedad, un accidente, un volcamiento, y que son riesgos inherentes de la actividad, porque pues si bien el código lo ha planteado, el transporte es una actividad riesgosa. Este riesgo es totalmente inherente al transporte, el poder tener una novedad, un accidente y demás. Otro riesgo que pues no es tan inherente porque finalmente es un tercero el que lo articula es la falta de entrega. La falta de entrega pues es una cobertura que incluye todas las modalidades de hurto, incluido el hurto simple, el atraco, el hurto calificado, porque pues si bien es cierto podemos llegar a dejar un vehículo, por ejemplo, pernoctando en un sitio y al llegar el vehículo se encuentra violentado y se han robado o se ha hurtado toda la mercancía, pues es a través de esta cobertura que se puede formalizar un proceso de reclamación y pues poder tener el respaldo patrimonial de la aseguradora vía indemnización. Esas son las coberturas básicas. Las coberturas adicionales nos refieren tres grandes coberturas. Una de ellas avería particular, saqueo y huelga. Avería particular, cuando la mercancía que estamos transportando pueda tener alguna novedad por un riesgo propio de transporte y que obviamente genera un deterioro en las condiciones normales en las que la mercancía que debemos entregar en destino debía llegar. Si ese tipo de novedades se sucede dentro del proceso normal de transporte, pues lo que estamos teniendo como resultado pues es una novedad por avería particular. Paradójicamente, la avería particular hoy por hoy ha tenido unos niveles de impacto bastante altos porque cada vez se movilizan equipos muchísimo más costosos, de mayor valor, que contienen, digamos, valores asegurados muy altos y eso pues obviamente cualquier tipo de avería o novedad puede generar un impacto importante a nivel de portafolios de las aseguradoras y obviamente en el respaldo patrimonial que cada uno de nosotros está poniendo en garantía con las pólizas. La otra cobertura es saqueo, que cuando es básicamente cuando la mercancía que yo estoy llevando a destino ya no llegó completa por X o Y razón. Ese saqueo es porque queda la evidencia de que la mercancía en algún momento estuvo contenida dentro de la unidad de transporte, pero que al momento de entrega faltaron partes. Entonces debe haber una evidencia de que sí estuvo contenida. Caso negativo quiere decir que si no hay una evidencia de que la mercancía sí estuvo contenida en la unidad de transporte, pues ya no sería un saqueo sino un faltante de origen. Finalmente tenemos la cobertura de huelga. La cobertura de huelga, y aquí es donde se enmarcan los riesgos de terrorismo, la huelga, como su nombre lo indica, no es que cubra la huelga de la empresa de transporte, por así decirlo, y perdónenme el ejemplo. La huelga lo que tiende es a cubrir todas aquellas novedades terceras que efectivamente me llegan y afectan a mí como transportador. Lamentablemente nosotros somos un país de paros y cada que hay un paro, inmediatamente se detiene la actividad del transporte como, obviamente, como la sangre que circula por todo nuestro sistema de infraestructura. Al detenerla, pues obviamente eso genera un impacto bastante fuerte y se genera preponderancia frente a los propósitos de quienes están protestando ante el gobierno.
Pero huelga obviamente contiene otro tipo de coberturas, dentro de las cuales acá para muchos podría ser acrónimos no identificados, AMIT. AMIT es actos malintencionados de terceros. ¿Listo? Cuando alguien de manera deliberada atenta contra la normalidad de nuestro despacho, pues está haciendo, esto es AMIT. Huelga, HMACC, se llama huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular también. Allí todo lo que corresponde a paros, huelgas y lo que ese tipo de situaciones puede generarme a mí como una afectación a mi transporte. Para nadie es un secreto que cada vez que hay un paro, algunas de las personas y de las entidades transportadoras en este caso no se quieren unir al paro y los protestantes, por así decirlo, pues se arman de papas bombas y de elementos explosivos o simplemente de piedras y palos para poder atentar contra los vehículos que no quieren unirse a la causa. Ese tipo de atentados, ese tipo de daños están enmarcados dentro de huelga y es HMACC o AMIT, actos malintencionados de terceros. Y finalmente la cobertura más importante es terrorismo. El terrorismo, tal y como lo acaba de ilustrar el coronel, en la forma en la cual, digamos que la insurgencia o los grupos armados al margen de la ley puedan atentar, pero bajo una forma articulada contra el medio de transporte. Es muy diferente cuando un grupo delincuencial intercepta un vehículo y se hace con la carga, porque esto ya es una falta de entrega, es decir, es un hurto bajo modalidad de atraco. El terrorismo es cuando existe una acción conjunta, articulada de personal, básicamente lo voy a definir, insurgente, que atenta contra la infraestructura, que atenta contra los vehículos, que atenta contra las entidades, en fin. Voy a traerles a colación y para que ustedes tengan en cuenta cómo actúa el seguro, pero pues el seguro no es, como lo decía el coronel, sí es nuestro plan de contingencia, pero debemos ser nosotros también responsables desde nuestra óptica, desde nuestro alcance, frente a la posibilidad de tener que acudir a una aseguradora para que reconozca una novedad. No es gratis, por así decirlo, que yo tenga que, no, para eso está mi seguro y en consecuencia me van a pagar. No, esto debe tener unas obligaciones entre todas las partes, las cuales vamos a mencionar a continuación con ejemplos reales. El primero de ellos, bien lo decía el coronel, esto es un tema de décadas atrás, atentado en Putumayo, esto sucede el 4 de julio del 2014. 23 vehículos que portaban crudo saliente pues de la frontera y que venían con destino Gigante, Huila, fueron interceptados por un grupo armado. Efectivamente eran las FARC, así se denominaron, efectivamente se identificaron y obligaron a los conductores a romper las válvulas o abrir las válvulas de cada uno de los tanques, generando un derrame de 5.600 barriles de crudo. Esta novedad no tiene otro propósito, sino obviamente generar impacto ante el gobierno y de una forma, con actos como tal de hecho, que llamamos, o medidas de hecho, lograr que el gobierno les atienda sus exigencias. Esta empresa, y hago mención porque esto fue público, esta empresa que movilizaba el crudo, reitero, en ese corredor vial entre San Miguel, ya yendo hacia Mocoa, debía cumplir con ciertos lineamientos. Y aquí es donde vienen unos temas de lecciones aprendidas. Es importantísimo que todas las compañías que movilicen, para este caso, mercancías denominadas peligrosas, reguladas por el decreto 1609 y normas subsiguientes, cuenten con planes de contingencia propios, diseñados por ellos, respaldados pues, por una entidad especializada, pero que permitan en una novedad de pérdida de crudo o de derrame de sustancias químicas o sustancias, productos derivados del petróleo, poder actuar debidamente para mitigar el impacto. Dos, para hacer las labores de limpieza, biorremediación, biodegradación de los terrenos afectados. ¿Qué sucedió en este caso? Esos 5.600 barriles de crudo se depositaron en la vertiente de los ríos conexos a la vía, se depositaron en unos lagos de piscícolas de producción de peces, dañando totalmente digamos, el cultivo que allí se tenía, y nos generó una lección. ¿Cuál fue? Esta empresa había realizado el proceso de formalización del plan de contingencia, estaba operando sin tener el aval
de las corporaciones autónomas por las cuales va transitando esta mercancía. Es importante para todos como protagonistas de la cadena logística que los planes de contingencia que se diseñen para movilizar mercancías peligrosas, conforme a lo que decreta el decreto 1609 del 2002, se radiquen en cada una de las corporaciones por las que voy a transitar. Si yo hago un tránsito, por decir, vamos a hacer el caso de Rubiales Cartagena. De Rubiales, ustedes saben, por lo menos el 65% del crudo sale de esta región con destino, por ejemplo, a Reficar, que está ubicado en Cartagena. El vehículo que sale ya debe estar respaldado por un plan que a través de las corporaciones, en este caso Corporiente, pues que obviamente hace parte de todos los llanos orientales, Cor Magdalena, cuando pasan por todo el canal, el corredor pues, de la vía que nos conduce a la costa, todas estas corporaciones deben tener radicado el plan de contingencia y autorizado mediante resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo lo radique, el silencio administrativo no opera para poder yo realizar mis operaciones de transporte. Esto es importante porque para el caso de la empresa en mención, lamentablemente no habían radicado, en Corpo Amazonía, por cierto, hicieron la radicación del plan de contingencia, pero Corpo Amazonía no se había pronunciado positivamente, nunca había dado la resolución de autorización para permitirles hacer uso del corredor vial con crudo. Lamentablemente existieron ese tipo de situaciones que dan lugar a que incluso el Estado diga, pero ustedes, ¿por qué no cumplen con los lineamientos? Para que ustedes cumplan con los lineamientos, los planes de contingencia deben contener, entre otras medidas, todo lo pertinente a la recolección de residuos y todo lo que se llegara a afectar, e incluso a partir de las pólizas como tal, tener la posibilidad de indemnizar a terceros. Pero aquí viene un bemol, y es un dolor de cabeza, y lo quiero dejar claro. El terrorismo para las pólizas de responsabilidad civil extracontractual es una exclusión. Esto es importante porque nos estamos respaldando en que la póliza me puede cubrir ese tipo de novedades, pero el terrorismo está claramente excluido, y esto por normas internacionales. Desde el 11 de septiembre del 2011 fue, el atentado a las Torres Gemelas. Esto generó cambios a nivel del seguro que obligaron obviamente a que no se respondiera por ello, con el propósito precisamente de tratar de mitigar con las ausencias de contingencias ese tipo de novedades. Para el caso en mención, reitero, la póliza de terrorismo que cubre, aquí es donde viene el otro caso, atentados entre Buenaventura y Cauca. Los vehículos a su izquierda, en la gráfica izquierda, esto sucede en un parqueadero de la ciudad de Buenaventura. En este parqueadero habían 6, 7 vehículos parqueados. Digamos que el vehículo en mención del izquierdo pues no estaba allí por forma circunstancial. ¿Qué sucede? Llegaron y quemaron los vehículos precisamente el grupo insurgente por un tema de vacuna, por así decirlo. Qué pena que lo mencionen, pero para nadie es un secreto que este término ya saben qué quiere decir. Pues resulta que quemaron los vehículos, pero de manera colateral el vehículo aquí a la izquierda resulta afectado. Como resulta afectado, pues él lo que tiene que hacer es realizar un proceso de reparación. Solo se dañó la fibra y parte de la cabina, pero la mercancía, como ustedes pueden ver, es un reefer. La mercancía no resultó afectada. Si hubiera resultado afectada la mercancía, ¿qué nos cubriría la póliza? Pues la mercancía, la póliza de transporte como tal. Pero para el caso en mención, es la póliza de terrorismo la que nos debe cubrir el vehículo, no la póliza de transporte. Esto es otro tema que además se debe regular y se debe cumplir con ciertos lineamientos. Entonces yo les decía, un tema de la póliza de responsabilidad es contar con planes de contingencia, pero a nivel de los vehículos también es cumplir con ciertos lineamientos. Y es importante tener en cuenta que al momento de reclamar por terrorismo, las compañías de seguro pueden hacer exigencia del cumplimiento de ciertos parámetros. Por ejemplo, y para nadie fue un secreto lo que nos sucedió hace unos años con las matrículas irregulares de los famosos cupos. Se conseguían cupos de manera fraudulenta y al momento en que había una novedad que requiriera obviamente la indemnización del vehículo, pues inmediatamente se encontraba la irregularidad y la compañía objetaba el siniestro. Miren qué grave, que tras de que yo soy víctima para el caso en mención de terrorismo, voy a hacer un reclamo ante mi póliza de seguro y me van a decir qué pena, no le puedo pagar porque usted no tiene debidamente matriculado el vehículo. Esas son situaciones que se han presentado y sobre las cuales debemos generar una lección aprendida. Nosotros debemos estar
no solo cubiertos con una póliza para todo ese tipo de situaciones, sino también cumplir con los lineamientos que el seguro también exige para nuestra parte. Un tercer caso, lo mencionó el coronel, para nadie es, digamos, una información errada el hecho de que los grupos al margen de la ley se financian a través del hurto. El caso del café hoy por hoy está pegando bastante fuerte porque el café en Colombia, pues el país importante pues, en la exportación, tiene valores de despacho muy altos. Un vehículo con café excelso, un tractocamión puede cómodamente 800 millones de pesos valer. ¿Qué pasa? Y esta es una medida de contingencia que hacen las empresas de transporte. Entonces dice, la póliza puede decir, a partir de 500 millones usted debe asignarle esquema de seguridad, es decir, escolta origen destino. Entonces despachan el vehículo con 400 millones para ahorrarse el tema de la escolta. En el mes de marzo, 2 vehículos salieron de la Unión Nariño, aparentemente no encaravanados, salieron con cierta distancia, situación que obviamente debe obligar a que los vehículos no vayan encaravanados para evitar la acumulación de riesgo. Sin embargo, las caravanas sí son estrategias de control adecuadas, pero siempre y cuando vayan articuladas con un esquema de seguridad. ¿Cuál sería? Obviamente la escolta origen-destino. La escolta origen-destino, si bien es cierto, ante la delincuencia, hombres armados con fusiles, es un plan de control aparentemente débil, es persuasivo. Y esto es importante para las partes, que si además se conjuguen en los procesos de transporte esquemas de reacción que vayan asociados a la generación de alertas que los mismos dispositivos pueden obviamente evidenciarse a través de las plataformas, los GPS, las llamadas voz a voz, los esquemas de inteligencia que manejan las organizaciones a través de sus equipos de trazabilidad. Todas estas estrategias de control son necesarias para evitar que precisamente se materialice una novedad. Pero volviendo al tema, la condensación de valores en una caravana con una mercancía de alto riesgo y sin escolta, pues estamos literalmente expuestos a que en cualquier momento poco personal incluso pueda acceder con la carga. Este es el caso, un siniestro de alto impacto, y sucede una situación particular. Posterior al siniestro, obviamente la empresa tiene que ir a averiguar qué fue lo que pasó. Les notifican que ya los vehículos están en cierto sitio. Bueno, listo, ya están sin la mercancía. Y la compañía dice, bueno, ¿y será que la aseguradora me puede ayudar en algo? Mientras la compañía y en general el equipo de articulación no tengan conocimiento inmediato de la novedad, es poco o nada lo que se puede hacer. Entonces es importantísimo también considerar esto. Y para terminar, unos esquemas de protección y garantías. ¿Cuáles son? El cumplimiento de planes de contingencia para el caso de mercancías denominadas peligrosas. No se puede transitar en el país sin un plan de contingencia para mercancías peligrosas, sean químicos, así no sean derivados del petróleo. Esquemas de seguridad, siempre GPS, trazabilidad, monitoreo, custodia para mercancías de alto riesgo. Y en esto queremos hacer énfasis. Muchas aseguradoras han entrado en el proceso de tener que emitir comunicados de actualización respecto de condiciones particulares en las pólizas que permitan proteger los intereses, porque finalmente la aseguradora va a indemnizar las pérdidas, pero eso escala dentro del esquema de rentabilidad, obviamente, y es obvio que se requiere que haya acción de todos para efectos de que no impacte tan severamente este tipo de novedades. Pero también puede generar pánico, de manera que lo que tiene que hacer la compañía, en este caso la aseguradora, es generar esquemas de protección sin deterioro de las condiciones generales que tenga la póliza hoy por hoy, porque mal haríamos en restarle ese margen de competitividad que tiene el sector con unas pólizas robustas, si de otro lado me van a quitar límites, me van a empezar a castigar cuando estoy movilizando mercancía por un corredor vial de alta exposición. Protocolos de reacción. No basta solamente con tener un GPS atado a un vehículo. Es necesario que nosotros contemos con protocolos de reacción propios de la organización que además permitan actuar en correspondencia con la situación. Sistemas de alarma para contención de autoridades. Esto es importante, esa cohesión con las autoridades y que cuando haya una novedad poder actuar de forma evidente y pues con efectividad. Y finalmente, esquemas de prevención y acción. Nunca está de más, por ejemplo, estos espacios de socialización en donde vamos a sensibilizar a personal administrativo, operativo, gerentes, conductores,
sobre los riesgos y la realidad de lo que hoy por hoy nos toca. Entonces, esto en forma general, para que ustedes tengan un contexto sobre los mismos. Si tienen alguna duda al final de la charla, vamos entonces a trabajar el tema correspondiente. Muchísimas gracias y espero esta información sea importante para ustedes. Muchas gracias nuevamente. Norma, muchísimas gracias por la presentación. Sin duda, el contrato de seguro siempre como un respaldo para las operaciones logísticas ante las situaciones que estamos discutiendo en la mañana de hoy. Aprovecho para recordarles que esta presentación queda a su disposición, está en el canal de YouTube de Grupo OET y pueden acceder a ella en el momento que así lo requieran o que quieran compartirlo con otras personas, las más de 85 personas que en este momento nos están acompañando en la transmisión en directo. Para poder cerrar este bloque de la conversación, no nos podemos quedar únicamente en el dolor, en lo que estamos experimentando, sino el qué hacer, cómo manejar esta situación y qué tipo de acciones concretas, como las que acaba de mencionar Norman, sin duda, se pueden desarrollar para poder garantizar o por lo menos tener una operación un poco más tranquila en este contexto. Para eso le voy a dar la palabra a Juan Gabriel Casallas, quien es especialista en gestión de riesgo y sistema de seguridad en transporte, seguridad en cadena y suministro, auditor Trinorma, BASC ISO 39001, PSB, RUC y Norsoc, con más de 12 años de experiencia en el sector logístico y de comercio exterior, administrando sistemas integrados de gestión y gestión de riesgos. Juan Gabriel, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. El micrófono es tuyo. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros panelistas. Gracias a todos ustedes por la asistencia al espacio. Bien. Bien. Y precisamente, digamos que en ese contexto que nos han presentado el día de hoy, hay algo que de pronto en la gestión o en los espacios que a veces tenemos que afrontar de alguna otra forma, pues está el interrogante también de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? ¿O de lo que tenemos, qué podemos mejorar? ¿O qué alcance podemos llegar a tener con nuevas alternativas, buscando nuevos controles a los riesgos, analizando, identificando? Y esa es una pregunta que quizás en este tema de gestión de los riesgos se presenta de manera recurrente. Y tomo precisamente un comentario acá que nos hacen, que precisamente esta información es de gran importancia para analizar los riesgos más allá. Y es ahí donde precisamente más allá de estos datos que hemos tenido el día de hoy, asociado a un total de pérdidas de hurto a más de 2.000 millones de pesos, 36.7% de camiones afectados por robos, 70% de robos que ocurren en horario nocturno. Y en general estos datos que nos han presentado de hoy son claves para precisamente ese análisis, ¿sí? Esa gestión del riesgo. Y hablamos mucho precisamente de los programas de administración de riesgos, que a veces se convierten en quizás en un mecanismo de actividades rutinarias, de actividades sin trazabilidad, de actividades que de pronto necesitan apoyo de expertos para darles continuidad. Y es ahí donde precisamente tiene un grado de importancia y beneficios en cuanto a esta implementación. Se le da un alcance precisamente a esos riesgos críticos, ¿sí? Esos riesgos críticos en los que los analizamos por medio de las matrices, por medio de los procesos de identificación, de valoración, de gestión de controles. Pero es importante aquí contemplar estos puntos que son muy, muy referentes en este tema de riesgos críticos, que es garantizar la continuidad operativa, validar y tener establecido el control de pérdidas, todo lo que tiene que ver con la seguridad de personas y la carga, el análisis y el objetivo de poder generar esos planes de acción hacia los riesgos críticos y la mitigación. Prácticamente estamos hablando de todo el proceso de identificación, valoración, generación de planes de control
y de esa forma también poder determinar esas acciones que nos pueden ayudar a mitigar estos riesgos. Que encontramos un sinnúmero de beneficios y oportunidades como la misma reducción de la incidencia, la optimización de rutas, trazabilidad por medio de monitoreo, tener un mayor control en tiempo real, espacios que nos permitan tener ese control de ese riesgo en plena operación, que es bastante, que es muy, muy importante. Todo lo que tiene que ver ahora con la IA, la analítica predictiva. Hoy las organizaciones tienen información muy valiosa en cuanto a la gestión de sus riesgos. Y con el tema de la tecnología, de la innovación, es muy importante que esto lo podamos materializar y llevarlo hacia un flujo de controles que nos ayuden a mitigar este tipo de riesgos. La cultura organizacional es fundamental también porque hace parte de esa esencia de cada una de las organizaciones y sus operaciones de transporte, por lo cual es un punto muy relevante dentro de los beneficios y oportunidades. Y bien, ¿a dónde llevamos con todos estos temas, con todo este contexto, con esta realidad que se está viviendo? Y es que es trabajar en estrategias, ¿cierto? En beneficios y oportunidades. Comentaban precisamente ahora en la intervención de los panelistas que es necesario dar un alcance y trabajar en equipo, ¿sí? Aquí se intervienen equipos de apoyo, de asesoramiento, las entidades gubernamentales de control, las mismas entidades que apoyan las operaciones dentro de las organizaciones y sus operaciones de transporte, con el fin de tener claro estos tres aspectos, lo que es las estrategias de mitigación, beneficios de la gestión y oportunidades de mejora. Entonces aquí es clave es el qué y cómo podemos intervenir mediante un programa de administración de riesgos, que como les comentaba, el programa de administración de riesgos es vital darle esa vida, esa esencia en la que sea nuestra herramienta, sea el mecanismo que nos permita dar ese alcance a la mitigación y a la prevención de la presentación de aquellos riesgos que se puedan materializar. Entonces, aquí es importante el trabajo en equipo, que ese apoyo que tengamos mutuamente por medio de las intervenciones, por medio de los acercamientos, por medio de esos aportes de expertos que nos ayuden en esta gestión, en la que podamos también generar ese trabajo en conjunto, apuntarle a estos tres aspectos, los cuales abordan lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con la estrategia de la mitigación, puntos importantes en cuanto a la coordinación institucional. Tal como lo comentaba el coronel, hace parte de esa gestión del control, hace parte de esas herramientas o mecanismos de control que se deben tener establecidas. Tecnología y monitoreo, dándole un alcance al tema de uso de los GPS, botones de pánico, geocercas, que lo conocemos, lo manejamos, pero que es importante que siempre esté estructurado dentro del mismo programa de administración de riesgos para poderle darle seguimiento, para poder implementar oportunidades de mejoras y demás. Planes de rutas seguras, protocolos de seguridad, centros de control, hacen parte de esa estrategia de mitigación para tener unos beneficios en la gestión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la reducción de incidentes, optimización de rutas, disminución de costos, la trazabilidad por medio del uso de la tecnología, como lo comentaba, y la resiliencia organizacional, porque este tema de resiliencia es clave, porque es parte de ese fortalecimiento de la capacidad de respuesta. Como les comentaba al inicio, necesitamos dar la respuesta, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Hoy tenemos materializados unos riesgos. Hoy tenemos analizados otros riesgos. ¿Y qué más podemos hacer entendiendo que en el día a día avanza, se generan nuevas situaciones materializadas, encontramos dificultades en la gestión? Son puntos claves que nos lleva a eso, al fortalecimiento en la capacidad de respuesta, a estar innovando, a estar validando qué otras opciones en control de riesgo podemos tener. Y finalizamos en las oportunidades de mejora. Implementación y uso de la tecnología como analítica predictiva para poder generar y aprovechar toda la información que tenemos en las organizaciones en cuanto a la gestión de los riesgos. La capacitación y actualización constante del personal, ¿sí? En todos los aspectos, en todas las áreas de la organización en cuanto a la gestión de los riesgos. Información compartida entre las empresas, esto también es un material importante porque nos da precisamente ese conocimiento del contexto del día a día y es importante tener esa información para poderla hacer parte de nuestro análisis de riesgos. El mapeo de riesgos geográficos,
y la cultura organizacional. Estos tres aspectos nos llevan a ese análisis y a ese trabajo en equipo, ¿sí? Que en este caso, con quienes podemos tener estos espacios de trabajo en equipo, de apoyo, está precisamente darle la contextualización de cómo actuar en cada uno de estos ítems, tanto en la estrategia como en el beneficio y en las oportunidades. Entonces, por eso es clave el trabajo en equipo, contemplar esa información que hoy nos han transmitido de una realidad, de unos datos que nos muestran cómo esa materialización de riesgos afecta a nuestras operaciones, pero que en la gestión y todo lo que tiene que ver ya internamente en las organizaciones podamos darle ese alcance a la gestión y administración de los riesgos. Y bien, este era como el punto de conclusión, ¿sí? Dándole ese alcance precisamente la importancia que tiene este punto en las organizaciones y complementándolo y asociándolo perfectamente con aquello que nos han compartido mis compañeros panelistas. Muchísimas gracias. Juan Gabriel, muchísimas gracias por la presentación. Queda muy claro que hay caminos para poder atender los riesgos que se están presentando en el contexto nacional. Primero, recordarles que hemos lanzado una encuesta para que por favor califiquen este webinar que hemos preparado el día de hoy y que a través del canal del chat o levantando la mano pueden hacer llegar las preguntas que tengan sobre este tema. De nuevo, agradecerles a las más de 85 personas que en este momento siguen conectados desde el Teams y a quienes lo hacen desde el canal de YouTube de Grupo OET, en donde quedará la grabación de esta presentación para que lo puedan compartir o revisar más adelante cuando lo estimen necesario. Mientras llegan las preguntas por parte de la audiencia, tengo tres preguntas, una dirigida a cada uno de los panelistas, a quienes les agradezco abran sus cámaras en este momento, empezando por el coronel. Coronel Luis Fernando Herrera, el 7 de agosto habrá un cambio de gobierno. ¿Qué puede esperar el transporte logístico para lo que queda del 2026 y cómo visualizaríamos un cambio y el impacto que tendría en las operaciones de nuestro sector? Bueno, Ricardo, considero que tenemos dos opciones bastante polarizadas, donde sus propuestas, si bien tienen alguna complejidad dentro de lo que se pretende realizar, unas con un tono un poco más ajustado para poder fortalecer la seguridad en el país, otro un poco más conciliador y pues que continúa, digámoslo así, con el rumbo que estamos viendo cómo se vienen presentando y cómo se presentó en, en la intervención que hice referente a estos grupos armados organizados. En ese sentido, considero que nosotros tenemos que estar preparados para un escenario donde debe haber una fase de ajuste para poder estar con una visión más clara de que la seguridad en el transporte, en la logística y específicamente en este corredor del Cauca nos dé a nosotros una tranquilidad para poder normalizar nuestras actividades en la cadena de suministro. Después del 7 de agosto tendríamos 30 días y específicamente me voy a lo que mencionó uno de los candidatos presidenciales. Se fortalecerá o se irá con contundencia para poder retomar la tranquilidad sobre las vías, algo que no sucedía desde el 2006, más o menos, donde nosotros teníamos que ver cierres de vías en horas de la noche. Creo que no podríamos llegar nuevamente a ese escenario. Y en ese contexto y con las propuestas de uno de los candidatos presidenciales, creo que tendríamos 3 meses de adaptación para poder tener la tranquilidad de retomar nuevamente nuestra operación y específicamente, como lo menciona, en el corredor de la Panamericana. Y efectivamente, pues también retomar lo que les mencionaba, las coordinaciones que se tienen que hacer antes de la salida de cada despacho, pues para que nosotros tengamos una tranquilidad de que tanto la mercancía como los vehículos y las vidas que están expuestas en cada una de las operaciones que llevamos a cabo
pues no tengan mayor impacto y mayor inconveniente. Muchísimas gracias, coronel Luis Fernando. Norman, tenemos una pregunta de la audiencia. Te preguntan, ¿la póliza de terrorismo del Estado se encuentra siempre activa? Efectivamente, para quien nos pregunta, César Alejandro, sí, la póliza de terrorismo se encuentra siempre activa. No es, digamos, resorte exclusivo de la aseguradora que toma la póliza de transporte o con la cual ustedes contratan las pólizas de transporte o las pólizas de responsabilidad civil. No es con ellas, sino con la aseguradora que respalda, en este caso, contratada por el Estado. No es la aseguradora previsora, que es la de economía mixta. Tenemos el conocimiento, hoy por hoy la tiene Solidaria, pero esta póliza siempre está activa, para tu información. Pero hay que cumplir con ciertos preceptos para poder hacer efectivo un reclamo. Estupendo, Norma, muchísimas gracias. Juan Gabriel, mencionaste el programa de administración de riesgos y te referiste a él como una actividad rutinaria. ¿Por qué ver ese programa de administración de riesgo como una actividad de bajo perfil es un problema para el ecosistema del transporte logístico en Colombia? Bueno, Ricardo, sí, digamos que esa es una visual que se tiene a nivel general en el tema de administración de riesgos y todo lo que tiene que ver en las operaciones. Pero aquí la clave es precisamente trabajar en ese punto, ¿sí? Yo les manifestaba la importancia de estarnos innovando, de ver que esta gestión de los riesgos es un trabajo a diario en la que tenemos que encontrar nuevas alternativas, nuevas soluciones, nuevas opciones de control. Y es ahí donde le debemos dar la importancia a este aspecto, ¿sí? Porque de pasar a algo rutinario, de algo que se tiene de alguna forma establecido, digámoslo así, sin mayor vivencia o sin mayor actualización, es lo que quizá lleva a que se materialicen los riesgos. Pero si lo trabajamos de una manera mucho más dinámica, viéndolo trabajándolo sobre el contexto que tenemos, pero aportando precisamente esas novedades tecnológicas, esas novedades y trabajo en equipo que podamos tener para que sea un trabajo más interdisciplinario, es lo que nos va a permitir generar unos controles más efectivos en cuanto a los riesgos que identifiquemos y cambiarle el contexto totalmente diferente. Entonces aquí la clave es que el día a día que trabajamos sobre los riesgos debe ser algo novedoso, algo en el que podamos aportar entre los colaboradores o entre los equipos de trabajo que podamos determinar, es lo que nos va a hacer que esos programas de administración de riesgos, perdón, sean más vivenciales, se acoplen mucho más a la realidad y poco a poco podamos generar mejores alternativas para la mitigación de los riesgos y que se convierta también en un trabajo que genere insumo entre las mismas empresas, que nos sirvan de manera mutua para afrontar estas situaciones de riesgo que pues día a día tenemos que afrontar en las operaciones de transporte. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Han pasado 90 minutos y podríamos quedarnos mucho tiempo más hablando de este tema. Seguramente encontraremos otros espacios donde podamos abordar con más detalle situaciones o soluciones para esta problemática. Queremos agradecerles a las casi 100 personas que se unieron a este webinar y un agradecimiento especial no solo a los panelistas con su conocimiento, experiencia e información que nos han transmitido en la mañana de hoy, sino también al equipo detrás de cámaras que han hecho posible la transmisión de este webinar, tanto en el canal de Teams como en el canal de YouTube de Grupo ET. Me refiero a Daniela Fajardo, a Osvaldo Sosa y a todos los demás colaboradores que han hecho posible esta transmisión. Por ahora tenemos que cerrar el espacio, son las 10:30 de la mañana, hemos cumplido con el horario que habíamos pactado. Les agradecemos enormemente su presencia y estamos a su disposición para poder seguir, para poder avanzar en esta discusión. No olviden darnos sus opiniones frente a este webinar, tienen en el chat el vínculo para que puedan compartir sus opiniones y los esperamos en una próxima oportunidad. A todos un feliz día y que sea un muy buen cierre de semana.